primera parte de que nada ni nadie destruya tus sueños estaba desde Génesis capítulo 37 y hablaba sobre un hombre llamado José, el más pequeño de los hijos de Jacob. Dice que este jovencito tuvo 2 sueños a la edad de 17 años. Uno de sus sueños era que 11 manojos que habían hecho sus hermanos se inclinaban ante el manojo que él había hecho. Y sus hermanos lo comenzaron a odiar, lo comenzaron a menospreciar, incluso intentaron matarle por el sueño que Dios había puesto en su mente y en su corazón. Luego tuvo otro sueño donde 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban ante él. Y se lo contó a sus hermanos y se lo contó a su papá. Y le dijo Jacob: ¿qué estás diciendo? ¿Qué es esto que estás diciendo? ¿Acaso vendremos yo, tu mamá y tus hermanos y nos postraremos ante ti? ¿Tú enseñorearás en nosotros? O sea, Jacob había entendido el sueño, a qué se refería. Pero pensaba posiblemente que su hijo estaba en un sentimiento de ego, un sentimiento de que él quería ser más que los demás. Y no era eso, sino que Dios exalta, que Dios quiere exaltar. Entonces, resulta que dice la palabra que Jacob se puso a meditar eso en su corazón. De un día Jacob envió a José a traer a sus hermanos, a ver cómo estaban sus hermanos. Y José iba con la túnica de colores que le había hecho su padre. Iba con la túnica de colores que le había hecho su padre. Y cuando lo vieron de lejos sus hermanos, dijeron: ahí viene el soñador. Como muchas veces cuando lo miran a ustedes o me miran a mí, dicen: ahí viene el aleluya. Ahí viene el pastorcito. Ahí viene la predicadora. ¿Sí? Con menosprecio. Y dijeron ellos: ahí viene el soñador. Y dice que maquinaron para matarle. Y lo metieron en una fosa, en una cisterna, para idear cómo lo iban a matar, porque Rubén, uno de sus hermanos, le dijeron: no lo maten todavía, metámoslo en esta cisterna y vamos a pensar. Pero Rubén, su intención era devolverlo con el papá, porque sabía que el papá iba a sufrir si mataban al hermano menor. Y Rubén se retiró, y resulta que estos jóvenes, hubo otro hombre que creo que era Judá. Judá le dijo a sus hermanos: miren, no los matemos, ¿para qué van a derramar sangre inocente? Mejor vendámosle, porque venían unos ismaelitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y muchas veces a nosotros nos pueden vender por lo más mínimo. Nos pueden traicionar, incluso nuestra propia familia. El título de la enseñanza es que nada ni nadie robe tus sueños. Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente. Y les hablaba que el sueño de José no era ser pastor. El sueño de José no era ser predicador. El sueño de José no era ser profeta. El sueño de José era ser gobernador. Entonces de repente aquí hay gente que su sueño es ser un profesional. Y aún en esos sueños Dios se puede glorificar. Aleluya. Y si su sueño es servir a Dios, mejor aún. Entonces, el enemigo utilizará incluso a tus seres queridos para atacarte. Pero tenemos que entender que es el enemigo, que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando Dios le dio un talento a José, el talento que Dios le dio a José era el talento de administrar. Porque dice que cuando José fue vendido a la casa de un hombre llamado Potifar, dice que Potifar lo puso a cargo de ciertas cosas y miraba que todo lo que hacía prosperaba. Entonces lo puso sobre todo. Potifar lo puso sobre todo en su casa. Él tenía una enorme casa y tenía a su cargo mucha gente. Y José lo administraba de una manera excelente.
Y la palabra de Dios dice, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así que, hermanos, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué virtud? La virtud que Dios te ha dado. ¿Cuál es la virtud que Dios te ha dado? Cantar, enseñar, ayudar, orar. La virtud que Dios te ha dado la tienes que poner al servicio de Dios. Entonces dice que a la virtud le añadamos conocimiento. Y José tenía conocimiento, porque resulta que la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Le dijo: no, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi amo? O sea, tenía conocimiento. Pero al conocimiento, dice la palabra de Dios, que hay que añadirle dominio propio. Porque yo puedo saber que algo es malo y de todas maneras hacerlo. Pero José no lo hizo. José salió corriendo desnudo. Huyó de las pasiones juveniles. Y resulta que cuando José huyó, ¿qué fue lo que sucedió? La mujer lo acusó de violación y fue a terminar en la cárcel. Dice que al dominio propio, dice la palabra de Dios, después nos va a poner la cita, que le añadamos paciencia. ¿Por qué paciencia, hermano? Porque la vamos a necesitar para alcanzar nuestros sueños. Imagínense a José, que por guardar los mandamientos de Dios fue a parar una cárcel. ¿Usted qué hiciera si por usted tratar la manera de servirle a Dios, usted va a parar una cárcel? ¿Qué hiciera usted? Muchos también nos ponemos a orar y a reclamarle a Dios y decirle: Señor, si yo por servirte estoy en este lugar, mejor no te hubiera servido. Mira a esa gente que ni se acerca a la iglesia, esa gente que ni ora, esa gente que ni se esfuerza, está allá afuera disfrutando con su familia, paseando, haciendo muchas cosas, y yo que te quise servir, mira dónde estoy. Pero José tuvo paciencia. Y resulta que en la cárcel, como su virtud era administrar, el jefe de la cárcel lo puso de administrador de la cárcel, porque todo lo que hacía José prosperaba. Y cuando lo puso administrador de la cárcel, él se topó con dos personajes que habían venido al palacio del faraón: un copero y un panadero, que tuvieron sueños. Entonces Dios no solamente le dio esa virtud, sino que le dio un don. Un don ya espiritual, de interpretar los sueños. Entonces Dios, aparte de las virtudes que te ha dado, te va a dar dones espirituales. De repente profecía, de repente hablar en lenguas, interpretación de lenguas, sanidad. Ya dones que Dios te va a regalar. Porque la palabra don, por si acaso tú no lo sabías, cada vez que usted encuentra la palabra don en la Biblia, la palabra don se traduce al español como regalo. Cuando nosotros decimos dones espirituales, estamos diciendo regalos espirituales. Dios nos da muchos dones, muchos regalos. Uno de los regalos más preciados que nos da Dios es la vida. Sí, hermana Sebastiana, que cuando pasamos a este lugar es por su misericordia, no por buenos. Yo estoy parado aquí porque, hermano Cristian, sin duda él ha de ser muy bueno. No, yo le fallo a Dios todos los días. Y sin duda puedo dar más de lo que yo estoy dando. Pero aún así Dios, en su gran misericordia, nos da la oportunidad de estar en su casa. Entonces resulta que Dios le dio ese don a José de poder interpretar sueños. Y estos dos hombres le contaron su sueño. Y cuando le interpreta el sueño al copero, le dice: bueno, después de 3 días tú serás restaurado en tu trabajo y volverás a servir en la copa del rey. Solo te pido que cuando estés ahí no te olvides de mí. Y resulta que cuando el panadero vio que al copero le había dicho unas cosas bonitas, dijo: si tú también vas a decir cosas bonitas también. Y le contó su sueño, y lamentablemente su sueño no era igual.
Y una de las características que tiene que tener el cristiano es hablar siempre con la verdad. Si a mí me preguntan algo y yo sé que la respuesta tal vez no le va a sentar muy bien a la persona, yo tengo que decírsela con las palabras más agradables que pueda. Como dicen en Eclesiastés en sus últimos versículos, procuró el predicador hallar palabras agradables para dar a conocer sabiduría. O sea, yo tengo que tratar de encontrar las palabras más agradables para dar a conocer la sabiduría, pero tengo que hablar con la verdad. Entonces, le tuvo que decir José, mira, al cabo de 3 días, tú vas a ser ejecutado, vas a morir. Y cabal, aquel hombre fue ejecutado. Entonces, José esperaba en la cárcel que aquel copero que fue restaurado en su puesto se acordara de él. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 40, verso 23. Génesis capítulo 40, verso 23. Gloria a Dios. Génesis capítulo 40, verso 23. Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén y ponerse sobre sus pies. Solo un versículo vamos a ver. Dice la palabra. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Puede sentarse. Yo le voy a decir que el título de la enseñanza es que nada ni nadie destruya tus sueños. El enemigo quiere que usted abandone sus sueños. A los que se bautizaron el fin de semana, el enemigo quiere que dejen de venir a la iglesia. Y bautizar cualquier método. Mire, hermano, de repente yo voy a venir con dolor de estómago un día y voy a estar haciendo caras. Y ya no voy a la iglesia porque, hermano, ¿qué está haciéndome caras? Estaba, y tal vez yo malo del estómago andaba. Sí, y tal vez alguien viene con problemas y no va a poder sonreírle a todos. O de repente se va a parar aquí alguien que va a decir algo que a usted no le va a agradar. Y usted va a decir, ya no voy a la iglesia. Porque eso fue para mí. Si el hermano sabe. ¿Verdad? Entonces el enemigo va a tener la manera de robarte sus sueños. De evitar el propósito de Dios que tiene en ti. Y ahí viene que muchas veces se van a olvidar de nosotros. Ay, hermana Susi ya no me llamó. Dios sabe. Mire que al copero se le haya olvidado José, no fue culpa del copero. Porque si el copero se recuerda de José sí sale de la cárcel, pero su sueño no se cumple. Aún cuando se olvidan de usted, hermano, es porque Dios tiene un propósito. Y adivinen quién nunca se va a olvidar de usted. Dios. Y a su tiempo se recordará de usted, dice la palabra de Dios, que cuando Noé estuvo en el arca y estuvo los 40 días, dice la palabra de Dios que Jehová se acordó de Noé. Y Dios se acordó de José en el tiempo indicado. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, en el capítulo 41, verso 1 al 8 dice: aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, en otras palabras, flacas, ¿verdad? Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón.
Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y 7 espigas que hacían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, o sea, sin nada, y abatían el viento solano. Y a las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón su sueño, mas no había quienes pudiese interpretar a Faraón. Pero pasaron 2 años desde aquel momento en que José le dijo: no te vayas a olvidar de mí. Pasaron 2 años. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo usted ha estado esperando esa promesa de Dios. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo hemos estado esperando para que se cumpla ese sueño que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso es importante, entre el fruto, porque no son los frutos, sino dentro del fruto del Espíritu Santo, amor, la paz, aparte del amor, la paz, la felicidad, también está la paciencia. Aleluya. Por eso decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Esa palabra pacientemente significa que ahorita también estamos pasando tristezas, ahorita también no estamos viendo la bendición de Dios, pero si usted cree en Dios, usted va a esperar. Usted va a esperar a que llegue esa bendición. Y sigue diciendo en el verso 9: entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Mire, ahí se recordó el copero. ¿Pero por qué? Porque Dios le hizo que ahí se acordara. Y se van a recordar de usted cuando sea el tiempo de Dios. ¿Y sigue diciendo? Cuando Faraón se enojó con sus siervos, los echaron a la prisión. Pero yo quiero resaltar aquí algo. Habían llamado a los magos y a los sabios de Egipto, y ninguno había podido interpretar el sueño del Faraón. Porque hay cosas que solo Dios tiene preparado para sus hijos, que solo sus hijos pueden hacer. Hay gente que va a venir a la iglesia después de visitar brujos, después de visitar médicos, después de visitar muchas cosas, pero Dios tiene preparado a sus hijos para sanar a esa gente, para restaurar a esa gente. Entonces, díganle al que está a la par suya: no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tienes el poder de Dios en ti. Dale las palmas, ¿eh? Entonces dice el verso 10: cuando Faraón se enojó con sus siervos, estaba hablando el copero, nos echó a la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, ni siquiera se recordaba de su nombre, creo yo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mire que no llegó como salió de la cárcel. Se fue a afeitar y se mudó los vestidos, porque iba a ser una persona importante. El más importante de Dios. Entonces nos tenemos que también ir presentables delante de Dios. Y sigue diciendo en el verso 25, vamos a saltarnos un poquito. Viene el Faraón y le cuenta esos sueños que nosotros leímos en los primeros versículos. Le cuenta lo de las 7 vacas flacas, lo de las 7 vacas gordas, lo de las 7 espigas secas, las 7 espigas llenas. Y viene y le contesta José en el verso 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, como las 7 espigas menudas y marchitas
del viento solano, 7 años serán delante del hombre. En total, 14 años. Y sigue diciendo, esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años en gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Por tanto, mira el consejo de José: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Y yo quiero decirle algo, hermano: para que se cumplan nuestros sueños, vamos a tener tiempos de escasez. Vamos a tener tiempos de abundancia, pero también vamos a tener tiempos de escasez. Y así como José le aconsejó al faraón, la palabra de Dios nos aconseja a nosotros que aprendamos a ahorrar en los tiempos de abundancia, porque usted no sabe cuándo vengan los tiempos de escasez. Seamos prudentes y sabios, como el varón que Dios le estaba diciendo José al faraón que pusiera al frente. Alguien prudente y sabio no se va a matar toda la bendición que Dios le ha dado. Va a aprender a guardar. Mi hermano, ¿qué pasa si yo no guardo y 4,000 quetzales de ganar? Pero el carro y todavía 2,000 más. Luego voy a comprar un carro nuevo. Es que vienen tiempos de abundancia, pero también vienen tiempos de escasez. Y la palabra de Dios no nos enseña solamente cosas espirituales, también nos enseñan cosas de administración. Tenemos que saber administrarlos. Sin gloria a Dios, a ustedes Dios lo está bendiciendo hoy en día. Aprenda a guardar un poco. No se gaste todo, porque usted no sabe si después lo pueda necesitar. Hay que aprender a ser sabios. Entonces sigue diciendo en el verso 38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense, para que un faraón, un hombre que tiene dioses paganos, que no tiene ninguna relación de Dios. Miren ustedes, hay gente allá afuera que tal vez nunca ha puesto un pie en la iglesia, pero cuando mire su capacidad, cuando mire lo que Dios le ha dado, va a reconocer que usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón, el que tenía un montón de dioses mundanos, reconociendo que José tenía el Espíritu de Dios en él, porque tuvo magos, tuvo sabios delante de él, y ninguno le pudo interpretar el sueño sino solamente ese hombre. Y va a haber gente que va a buscar consejo en mucha gente, y ninguno le va a poder dar mejor consejo que el que le va a dar usted a él, porque en usted está el Espíritu de Dios. ¿No lo dice así la palabra? Usted tiene el Espíritu. Nosotros somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No tiene cualquier cosa adentro. Dice la palabra de Dios que Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y ese mismo espíritu superior que había en Daniel es el mismo espíritu superior que está en usted y en mí. El Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Hermano, usted no sabe qué puede decir Dios para usted. Y no se sienta más si Dios lo exalta.
lo único que usted tiene que tratar la manera, no olvidarse de Dios. Aleluya. Porque el problema a veces de que alguien llega a un puesto importante es que se olvide de Dios. Ese es el problema. Pero José cada vez, cuando estuvo en un puesto importante en la casa de Potifar y la mujer se quería acostar con él no se olvidó de Dios. Prefirió salir corriendo a que fallarle a Dios. Señor, aleluya. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Me Gracias. fuiste fiel en muchas cositas. Yo te pondré sobre una nación. Gloria a Dios. Pero cuesta ser fiel, hermano. Posible muchos de aquí hemos fallado. Yo no he fallado a Dios. Pero aún en nuestros errores Dios se puede glorificar. Y espero que esta enseñanza sea para que a usted le quede algo bueno en su corazón. Y sigue siendo. Y puso un collar de oro en su cuello, verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínense. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de ¿cuánto? 30 años. 30 años. ¿Y cuántos años tenía José cuando comenzó todo esto? 17. ¿Cuántos años han pasado y no se ha cumplido el sueño todavía? 13. Y de esos 13 años, póngale un par de años en la cárcel. Unos cuantos años trabajando como esclavo. Amén. Cuando intentó matar a su propia familia. Así es. Yo no sé cuántos años tenemos que esperar para ver esas bendiciones de Dios, hermano. Aleluya. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios es justo. Gloria a Dios. Y que Dios lo va a bendecir a su tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente tengamos paciencia. Gloria a Dios. Esperemos en Él y no dejemos de creer en Él. Hay un canto bien hermoso. Yo no sé si está el cable acá. ¿Está el cable acá? Gloria a Dios. Vamos a terminar. Fue presentado delante del rey de Egipto y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vamos a dejar una tercera parte para esto. La última parte la vamos a ver el siguiente martes si Dios nos da vida. Gloria a Dios.